ahí está grabando cualquier cosa, puedes estar atento de cuando si se interrumpe me avisas. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Hoy habríamos esperado un grupo más nutrido, pero la verdad es que esta actividad estaba pautada inicialmente para hacer en la tarde, pero me surgieron otras cuestiones también, otras actividades más o menos del mismo tipo que esta. Para la tarde tuvimos que reprogramar a la mañana y creo que eso incidió un poco en que no pudiéramos tener todo el aforo que nos hubiese gustado, pero bueno, en cualquier caso estamos tratando de hacer un registro audiovisual. Pero más allá de eso, para nosotros este tipo de actividades son muy importantes por dos razones centrales. Una de ellas es que nos interesa muchísimo salir de los espacios cómodos de la universidad, no porque nuestros espacios no sean valiosos y útiles, sino porque, bueno, cuando uno está en el medio artístico, conocer estos lugares que creo que para nosotros son nuevos es muy importante. Y una segunda razón que apunta a la necesidad de la presencialidad, es decir, el hecho de que estén ustedes acá reunidos, es que, claro, a lo mejor el contenido del cual vamos a hablar, ustedes lo podrían leer, yo se lo podría pasar en un texto, podría yo sencillamente grabar un video y mandárselo, pero uno siempre sueña con estas actividades presenciales que haya algún tipo de interacción con ustedes, ¿no? Y eso forma parte y se relaciona un poquito con esa primera razón del por qué quería que estuviéramos en un lugar como este, y es un poco tratar de ir desenvolviéndonos con la mayor soltura posible dentro de estos ámbitos intelectuales que conforman la parte, el sustrato, digamos, de todos los procesos de creación artística. Nosotros tenemos en nuestra universidad, muy a grandes rasgos, dos ejes muy fuertes, que son, por una parte, los ejes de taller y por otra parte, los ejes teóricos. Se entiende que un artista, un diseñador, cualquier persona que se desenvuelva en una disciplina creativa no es nada en la contemporaneidad, sino es capaz de tener un discurso intelectual lo suficientemente sólido. A lo mejor hubo una época en la cual nada más con el dominio de una técnica, de un conocimiento estrictamente manual, bastaba, pero hoy en día realmente a lo que ustedes están llamados al estarse formando en su conjunto como lo están, como licenciados en arte, pero por sobre todas las cosas como artista, es hacer intelectuales. El artista de hoy en día es por sobre todas las cosas eso, un intelectual. Entonces, fíjense, hoy yo voy a tratar de, en el tiempo más resumido posible, para procurar esa participación de ustedes, exponerles algunos puntos que creemos que son centrales dentro de su formación como artistas del diseño. Y yo creo que lo podemos dividir en dos partes. Una primera parte, que es la definición de algunas categorías centrales, que son las de forma, función y significado. Puede ser que ya ustedes en el transcurso de las semanas precedentes hayan oído hablar de alguno de estos términos, pero son conceptos que nos van a acompañar durante todo el proceso de formación y que son bases un poco para el análisis, ¿sí?, de alguna obra creativa ya producida, pero también como una manera de acercarnos a la producción de nuestra propia obra de una manera pues, lo más pensada y planificada posible. Entonces, muy en resumidas cuentas, podríamos empezar hablando de esta primera categoría, que es la de forma. Entonces, la forma podríamos empezar llamándola como aquello que tiene una cualidad que es perceptible por nuestros sentidos. La forma es todo lo que es perceptible por nuestros sentidos. Entonces, ya hay una cosa ahí primero que nos puede parecer interesante, o debería serlo, y es que no solo se relaciona con lo visual. Por supuesto, nosotros estamos en un ámbito de acción que es el de lo visual, las artes visuales, las artes plásticas, pero la forma abarca todo aquello que es perceptible por los sentidos. Es decir, eso está implicando también elementos como el sonido, como el olfato, como el gusto, como el tacto, eso que llaman lo áptico, que se relaciona con cómo sentimos a través de la piel, etc. Aunque ustedes no lo tengan a lo mejor muy presente, pero ya desde las vanguardias artísticas, desde principios del siglo XX, se vienen empleando en la producción de obra creativa algunos otros sentidos, además de lo visual, no solo el tacto, sino el olfativo. Hoy justamente en alguna de las actividades de las que voy a hablar en la tarde estaremos haciendo referencia a un grupo que existió en Venezuela a mediados del siglo XX, entre los años 50 y 60,
que se llamaba El Techo de la Ballena. Yo no sé si a ustedes les suena, fue un movimiento de vanguardia muy potente. Y una de las obras más representativas que ellos hicieron, que por supuesto fue todo un escándalo para la época, implicaba, imagínense, dentro de una sala de exposiciones que ellos tenían con todas sus prestaciones, su iluminación, la pulcritud, esa característica de las salas de exposiciones, pues allí ellos dispusieron nada más y nada menos que unas reses, ganado, animales muertos, destripados, huesos por una parte, les echaron pigmento por otra parte. Entonces, claro, con el transcurrir de los días, imagínense el estado de putrefacción que aquello iba alcanzando. Entonces, claro, de lo que se trataba en un movimiento como este del Techo de la Ballena era, por sobre todas las cosas, de generar inquietud en el espectador, pero también es que era un contexto muy particular en la sociedad venezolana del momento, de represión política, represión a todo el que pensara diferente a lo que estaba instituido. Y entonces, de una u otra manera, lo que ellos estaban haciendo era un acto de rebeldía radical, pero a lo que voy con esto es nuevamente a lo formal. Lo que ellos estaban presentando era una experiencia visual, aquello dantesco, que además no les dije el nombre, que se llamó como obra homenaje a la necrofilia, ¿no? El montón de animales allí muertos, exaltados, pintados como si fueran las grandes obras de arte. Pero entonces, además de esa visualidad, había un elemento olfativo que era central. Claro, era el olor de la putrefacción, una de las cosas más terribles que podamos experimentar. Pero ese olor de la putrefacción generaba unas sensaciones, una visceralidad. Es decir, cuando uno entraba al sitio, ¿no es cierto? Además está decir que a los pocos días de sanidad, lo que hoy en día sería el Ministerio de Salud, fue y cerró la exposición con cierta razón, no podemos negarlo. Pero lo cierto es que lo que esta obra estaba generando era un sentimiento muy fuerte, muy marcado de repulsión, pero no una repulsión intelectual, como de que uno vea en una foto un animal muerto y uno diga, oh, qué desagradable, qué mal. No, sino era una repulsión física desde la sensorialidad. Entonces, eso nos dice que la forma está intrínsecamente ligada a nuestros sentidos, a lo que percibimos, como decíamos, cualquiera de los sentidos involucrados. Entonces, esto es además particularmente importante porque a nosotros, no sé, dependiendo del nivel de avance que ustedes tengan en su formación universitaria, pero con frecuencia nos hacen relación a una dinámica que está de significado y significante, que es la que define la semiología, significado y significante. No sé si les suena a alguno esa idea. Esa es como la esencia de la semiología. La relación entre significado y significante plantea que hay una determinada forma que es el significante. Por ejemplo, esta. Eso es una forma de ángulos más o menos rectos, tiene un eje vertical, tiene un eje horizontal, y eso la convierte en un significante, un elemento formal. Pero ese significante, cuando nosotros lo vemos, creo que es muy fácil que nos haga pensar en algo concreto, ¿verdad? ¿En qué les hace pensar? ¿En aquella forma? En religión, en una cruz, por supuesto. Entonces, lo que pensamos a partir de esa forma deviene en el significado. Entonces, dependiendo de nuestras experiencias y de nuestro contexto, y además del contexto en el cual se presente la forma, puede tener un significado u otro. Entonces, el significante siempre se relaciona por sobre todas las cosas con ese contexto en el que se ve. ¿Qué les quiero decir con esto? Si nosotros encontráramos una forma como esta en una prenda de indumentaria completamente blanca y esa cruz además no estuviera así mal dibujada como está acá, sino que estuviera toda roja en la parte interna, ¿en qué nos haría pensar? Alguien vestido completamente de blanco y esa misma forma de cruz pero roja. Traten de visualizarlo. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? Bueno, pero es raro ver un templario por ahí. O sea, imagínate que te lo consigues en el metro, que vas montado en el metro y ves a alguien vestido de blanco que tiene esa cruz así. Pero roja en el Papa. Ok, pero bueno, vamos a delimitar más elementos. Pensemos en el metro, nos lo conseguimos en el metro. Una persona vestida de blanco que tiene esa crucecita roja en algún lugar. En una enfermedad. A los
sea, es que además es el signo de la Cruz Roja Internacional, un fondo blanco con una cruz roja. Ok. Entonces, la cosa de la relación entre el significado y el significante es que en función del contexto, esto se puede convertir en religión, que fue lo primero que dijeron, pero también se puede convertir en un asunto médico. Hace 500 años, cuando llegaron los colonizadores europeos a América y mostraban este signo, para la gran mayoría de grupos indígenas, pues no significaba nada. ¿Vale? Digo para la gran mayoría porque esta forma, sobre todo en los pueblos andinos, de lo que llamamos coloquialmente incas, que eran los pueblos del Tahuantinsuyo, sí que tenían una forma, además de connotación religiosa, muy similar a la nuestra. Pero volvemos a por qué para nosotros, en el aspecto formal, lo importante son los sentidos. En la semiología, que es la rama que estudia esta relación entre significado y significante, se le da fundamental importancia a que la forma nos genere un sentido, un significado, es decir, que nos haga pensar en algo. Y para nosotros eso es importante. De hecho, dentro de un ratito empezaremos a hablar del significado. Pero antes de llegar a ese nivel del significado, otra vez, los sentidos son para nosotros lo importante. ¿Por qué? Porque antes de que nosotros podamos hacer una asociación mental como la que ustedes hicieron, que nos toma siempre unos segundos o unos minutos, dependiendo del grado de complejidad de la forma, y que nos hace pensar que una línea vertical y una horizontal son una cruz, son el símbolo de la cruz roja. Antes de eso, toda forma nos genera algún tipo de sensación. Hay un ejemplo que yo suelo poner con frecuencia, y es el de que si nosotros estamos dentro de una habitación, imagínense una habitación pequeñita, de 2 metros de largo por 2 metros de ancho, como un baño más o menos, imagínense la dimensión. Y ese espacio está completamente pintado de rojo, tiene el piso pintado de rojo, las paredes pintadas de rojo y el techo pintado de rojo, todo rojo. ¿Vale? Pueden hacer el ejercicio de visualizarlo, ¿verdad? Que genera una sensación de inquietud, o sea, sería raro, desagradable, no sería un sitio en el cual uno querría estar, ¿no? Bueno, esa sensación que nos genera ese espacio está antes del significado. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica esto? Que yo puedo, después de estar ahí un rato desesperado y loco por escaparme de ese cuartico rojo, puede ser que yo empiece a pensar y yo diga, el rojo representa la sangre, el rojo representa la violencia, el rojo representa tales partidos políticos. Podría yo pensar eso, pero antes de pensarlo está siempre la sensación. Aunque no nos demos cuenta, en nuestra cotidianidad más absoluta estamos rodeados de formas, porque las formas no son solamente aquello que vemos, sino aquello que ustedes están sintiendo pegado a su piel en la ropa, pegado a sus piernas en las sillas en las que están sentados, la atmósfera que hay en este momento producida por la luz del ambiente, y todos esos son elementos formales que nos están generando sensaciones. Luego de las sensaciones es que viene otro conjunto de asociaciones que les hacen a ustedes pensar cosas como, por ejemplo, que están en un escenario más o menos teatral, como una tarima, pero que es una clase, que la persona que está delante es un profesor. Entonces pueden surgir todo un montón de asociaciones de ideas. Pero lo primario, lo central y lo fundamental es siempre en el ámbito estricto de las sensaciones que nos genera la forma. De hecho, nosotros no lo notamos comúnmente, pero buena parte de nuestras acciones, de eso que nosotros creemos que es nuestra voluntad, que nos dice di esto, di lo otro, camina para adelante, camina para atrás, o tal o cual cosa, está determinado por la forma del espacio y de los lugares que estamos habitando en ese momento. El hecho de que yo me pueda desplazar de una manera mucho más libre, y ustedes ven que mientras estoy hablando de repente cruzo las piernas para moverme de un lado o para el otro, esa suerte de más o menos libertad, por cierto delimitada por esta, que es una variación de altura que hay en el espacio, viene dada por un asunto formal, porque la superficie del piso en la cual yo estoy me da ese rango de movilidad, y en contraste el área en la cual ustedes están, esos asientos, además que fíjense que tienen una forma más o menos cóncava en la cual ustedes calzan y quedan ahí un poquito fijados, ¿no? No con el grado de fijación que se tiene dentro de un pupitre cuando uno está en una escuela, en una universidad, qué sé yo, y hay unos pupitres que uno está prácticamente amarrado, ¿no? Y el profesor está libre ahí en su podio con su pizarrón explicando, y los muchachitos o los muchachos estudiantes ahí metidos dentro del pupitre. Es decir, la forma nos está condicionando.
Si uno hace un análisis formal del diseño de un pupitre, claro, uno puede decir, me gustaría que mientras voy hablando todos recordaran, ¿no? Muy bien, no solo la imagen del pupitre, sino la experiencia de estar sentado en un pupitre. El acto de tener uno que sentarse, pero sobre todo tener que pararse, que hay cierta incomodidad asociada, ¿no?, al pupitre. Entonces, uno puede decir otra vez en ese análisis del objeto, claro, es un objeto cómodo para escribir, porque bueno, yo apoyo el brazo. De hecho, ustedes saben que están los pupitres para diestros y pupitres para zurdos, que los zurdos son siempre más escasos, obviamente, y el espacio para que yo guarde mis cosas debajo. Uno puede ver la cosa como que es un dispositivo predominantemente funcional, ¿no?, pensado para que yo apoye mis cosas mientras escribo. Pero cuando uno ve la relación social que se da dentro de una escuela, con una maestra, un maestro o en un liceo, en unas aulas que solo le falta una J más o menos muda para hacer jaula, donde todo el mundo está encerrado y sometido al timbre que marca el inicio de la hora de clase y el timbre que marca el inicio del recreo y tal. Entonces parece que el pupitre ese que nos tiene ahí encerrado cobra también otro sentido, ¿no? Cobra un sentido de ser un instrumento formal, represivo. Formal, porque antes de que yo pensara que el pupitre me tiene encerrado dentro de una jaula y que hay un timbre y todo lo demás, antes de que yo pensara todo eso, el pupitre me imposibilitaba o me dificultaba yo ponerme de pie. Mientras tenía la maestra delante de mí con un escritorio grandote y su pizarrón y ella caminando por entre los pasillos así como gendarme, ¿no?, moviéndose de un lado al otro, yo estaba ahí recluido dentro de ese pequeño espacio de reclusión. Entonces, la formalidad de todos los elementos que nos rodean, lo cierto es que termina actuando de una manera por evidente al mismo tiempo velada. ¿Esto qué implica? Que la forma está en absolutamente todo lo que nosotros hacemos y vivimos, pero no nos damos cuenta, no la vemos. Y como no la vemos, termina la forma ejerciendo un influjo sobre nosotros inadvertido. Y lo que no se le puede escapar a un artista, a un diseñador, es ese rol sensorial, netamente sensorial, puramente sensorial, que tiene la forma y las posibilidades que a partir de la generación de formas nuevas se puedan generar en los potenciales usuarios o en los potenciales. ¿Bien? Sí, está más o menos clara hasta ahí la idea de por qué la forma la asociamos fundamentalmente a los sentidos, ¿no? Luego, y solo si existe una base formal, podemos decir en estos ámbitos del diseño, pero no solo, como veremos, que además de la forma, existe una dimensión que para nosotros es especialmente importante, que es la de la función. Siempre en el ámbito del diseño se dice, bueno, lo que hace que una cosa sea diseño es que sea función. Pero para nosotros es muy importante hacer una diferenciación muy clara. ¿Sí? Aquí por un lado vamos a poner al diseñador. Aquí en el centro vamos a poner el dispositivo que él genera, el diseño. Y aquí vamos a poner al usuario. Cada uno en su caso. Entonces, el diseñador piensa el dispositivo de una manera concreta para que llegue al usuario tal cual como él la pensó. Un ejemplo que también pongo con frecuencia, me parece que es lo suficientemente claro, es el de un martillo. Un martillo, una cosa diseñada y muy bien pensada, además, por cierto, por una figura de diseñador que es abstracta. Yo aquí cuando hablo del diseñador como el que planifica algo. A veces el que planifica algo puede ser un ente más o menos anónimo, es decir, no sabemos quién hizo el primer martillo, pero asumimos esa idea abstracta de un diseñador imaginario del martillo. Entonces, cuando alguien hizo el martillo, pues le puso una cabeza pesada de piedra en un principio, luego de algún metal, hoy en día de hierro o de acero, y luego hay un mango que en un principio de madera, hoy hay unos mangos que son de plástico con materiales más económicos, etc. Pero lo cierto es que cuando yo veo un martillo porque necesito clavar un clavo en la pared o necesito hacer lo que sea, automáticamente yo sé como usuario por dónde tengo que tomar el martillo, ¿verdad? A nadie se le pasa por la cabeza agarrar el martillo por la parte metálica. Todos la van a tomar por la parte de madera, por el mango. A veces en estos
martillos más modernos, ergonómicos, está marcada como la formita de las concavidades que se forman en los intersticios de los dedos para asegurar el agarre. Entonces eso nos da, por si no nos quedaba claro que era por ahí que se agarraba el martillo, esa forma ergonómica nos lo recuerda, ¿no? Y nos lo recalca. Entonces, lo cierto es que el diseñador, a través de ese martillo, a través de ese dispositivo, se está comunicando con nosotros como usuarios. De hecho, como yo les dije, ni siquiera sabemos quién fue el primer diseñador del martillo. Es probable que haya varias personas diseñado el mismo martillo, más o menos igual, en distintos lugares del mundo hace miles de años y les quedó más o menos igual. De hecho, entiendo que eso es a lo que apunta el registro arqueológico. Pero en cualquier caso, ese diseñador abstracto, imaginémonos que es uno, nos está hablando y nos está diciendo que hagamos algo de tal manera cada vez que nosotros agarramos un martillo. Pero nosotros no vemos al diseñador por una parte. Por eso, el diseño siempre es, por sobre todas las cosas, una dinámica de comunicación, ¿sí? Pero también en muchos casos siempre hay algo en el diseño bien hecho de imposición. El diseñador se comunica con nosotros y me dice a mí, por ejemplo, toma este borrador por la parte dura y no por la parte blanda. La parte blanda evidentemente es para usarla. Pero yo no tengo idea de quién hizo esto, no está frente a mí el diseñador diciéndome cómo yo tengo que usar el borrador. De hecho, yo no tuve que pensarlo, no sé cuál fue la primera vez en mi vida que yo agarré el borrador, pero estoy seguro que no lo pensé mucho para agarrar el borrador por este lado. O sea, nunca se me ocurrió tratar de borrar así la pizarra. Entonces, desde esta cosa como tan obvia, lo que quiero hacerles ver es cómo la figura del diseñador, cuando hace las cosas bien, es cuando el diseñador no tiene que estar. Es decir, el éxito del diseñador radica en un altísimo porcentaje en que no sea necesaria su presencia, en su anonimato. Hay una cosa que se dice en la música popular, sobre todo en la música popular más antigua, más ligada al folclore de repente, y es que una canción verdaderamente está integrada dentro del pueblo, dentro de la gente, cuando ya nadie tiene que recordar a su autor, cuando todo el mundo la tararea, cuando todo el mundo la canta sin saber quién compuso la obra. El diseñador es una persona en cuyo éxito radica, cuyo éxito se relaciona con su anonimato. Esto no significa que no pueda haber algún diseñador que reconozcamos nosotros más que otro, pero el éxito del diseño más bien radica en el anonimato del diseñador, en su ausencia más bien. Siempre es importante. Pero les decía yo también que en esa dinámica de comunicación directa a través del dispositivo que se ejerce entre el diseñador y el usuario, también hay algo de imposición. Esto es una idea incluso un tanto política. Siempre que hablamos de un tema de dominación de una cosa sobre la otra, de una persona sobre otra, hay un componente político implícito. Y en este caso, claro, podemos decir, es un mero ejercicio de comunicación, claro. Pero cuando hablábamos, y hace un momento poníamos el ejemplo de la escuela en la cual están los niñitos ahí sentados y la maestra que va pasando, afortunadamente ya las maestras creo que son mucho más amables que antes, pero hace unos poquitos años la generación de sus padres, de sus abuelos, muy probablemente haya vivido la figura de la maestra que le pegaba a los muchachitos con una regla y toda la cosa. Entonces, hay todo un escenario en el cual ese pupitre del que hablábamos hace rato tiene su sentido claramente represivo. Pero cuando uno anda por la autopista manejando y uno empieza a ver las señales de tránsito que le dicen no te cambies de canal, ahora gira a la derecha, no gires en muta, no sé qué. Yo no niego de ninguna manera que todo aquello tiene un sentido que hace mucho más saludable el transcurrir en la carretera libres de cualquier eventual accidente. Supongo que todo aquello tiene algún sentido. Pero no es casual que si uno se come la luz, que si uno gira en modo donde no debería, haya allí o pueda haber allí un policía que llegue y te multe y te ponga una infracción o dependiendo de la gravedad hasta te detenga. Entonces, en las señaléticas que puso un diseñador gráfico, porque un diseñador gráfico tuvo que haber diseñado todas las señales de tránsito que nosotros vemos en la calle, hay también en el fondo un elemento represivo, porque en la medida en que nos dice cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que comportarnos, hay algo de eso. En los códigos de vestimenta que se usan en los espacios,
en cómo supuestamente uno tiene que entrar a un espacio religioso, cómo tiene que estar en la sala de su casa, cómo tiene que ir a una fiesta, cómo tiene que ir a una defensa de tesis, cómo tiene que ir a una clase, etc. En todos esos elementos que están más o menos convenidos socialmente y que fueron pensados por un diseñador, porque alguien diseñó cada una de esas prendas que son, entre comillas, adecuadas para cada momento, hay también algo de imposición. Se nos dice cómo hacer en un determinado contexto. Entonces, por eso hacemos énfasis en esa relación del diseñador, a veces él solo, o a veces en correlación con algún instrumento del poder, sea Estado, sea empresa, sea lo que sea, pero siempre una relación que va de acá para acá, aparentemente unidireccional. Eso nosotros decimos, todo esto que hemos estado escribiendo hasta ahora, como una función pura, le decimos, o como el concepto básico de la función, la idea elemental de función, porque algo funciona. Pero resulta que en medio de esa dinámica de comunicación y de manera más o menos velada también de poder entre el diseñador y el usuario, hay también una dirección contraria que se da entre el usuario y el dispositivo. Esa dirección contraria nosotros la llamamos utilidad, lo útil. Algo es útil en la medida en que satisface una necesidad. Se dieron cuenta que mientras yo hablaba de función, por ahora no hacía al menos una presencia muy marcada la idea de que las personas tenemos necesidades. Decíamos era que el diseñador nos hace hacer cosas. El diseñador me dice que agarre este borrador por aquí, que agarre este por acá, que me ponga el zapato derecho en el pie derecho y el zapato izquierdo en el pie izquierdo. Todas esas cosas me las dice el diseñador. Ajá, pero ¿y dónde queda la necesidad que tiene un usuario eventualmente? Bueno, en la relación de utilidad. Ante una necesidad dada, el usuario va a buscarla satisfacer por cualquier medio que tenga a su alcance. En una oficina, no sé qué tan en mente tengan un espacio de oficina, yo lo tengo bastante presente. Ahí, claro, cada vez más dispositivos electrónicos y cada vez menos papel, pero siempre en una oficina tiende a haber papel. Entonces, el objeto más común dentro de una oficina, una especie de chiste muy malo, no, así que no lo voy a contar como chiste, solo como hecho, pero el objeto más común es un pisapapeles. Son los pisapapeles. ¿Por qué? Porque cualquier cosa sirve como pisapapeles. O sea, cuando yo estoy en un espacio donde hay muchas hojas, puede entrar una corriente de aire, puedo usar absolutamente cualquier cosa más o menos pesada que tenga a mano, apoyarla sobre los papeles y me sirve como pisapapeles. Entonces, ese objeto que me sirve como pisapapeles puede ser una engrapadora, puede ser una piedrita, puede ser una pluma, un bolígrafo más o menos pesado, en fin. Entonces, en tal caso, lo que está sucediendo es que ante una necesidad concreta que es sostener los papeles, para que los papeles no se me vuelen, utilizo cualquier medio a mi disposición para satisfacer esa necesidad. Otro ejemplo también muy frecuente y recurrente es el de la silla, ¿no? Claro, la silla, los banquitos son objetos muy comunes en todos nuestros espacios habitables. Entonces, bien, la silla está diseñada con una función, que es la de sentarnos. Pero a veces no usamos la silla para sentarnos. A veces la usamos para apoyar un trípode, a veces la usamos para sostener una cuerda, como pasa allá. Y en las películas siempre, yo no lo he visto afortunadamente, pero en las películas, en las peleas, en los bares, siempre alguien agarra una silla y se la pega a la persona por la espalda, ¿verdad? Entonces, una necesidad muy marcada, como puede ser, por eso el ejemplo de la pelea, ¿no? Una necesidad extrema, una situación de vida o muerte, alguien agarra lo que tiene a mano y lo usa de la manera en que lo tiene que usar. Entonces, a veces la utilidad, que es la parte de la necesidad del usuario por emplear una cosa, converge con la función que ha planteado el diseñador. Es decir, a veces yo necesito borrar y uso aquella cosa que fue diseñada para borrar, pero a veces necesito usar el borrador de pisapapel y lo uso de pisapapel. ¿Vale? A veces uso la silla para sentarme porque necesito sentarme, a veces la uso para otra cosa. Entonces, la función y la utilidad hay momentos en los cuales convergen.
Cuando convergen, claro, es el momento en el cual todo este ciclo, digamos que se realiza, ¿no? Porque hay una bidireccionalidad, hay una simetría, el sistema funciona a la perfección, converge la función con la utilidad. Nosotros, como ustedes se están formando como artistas del diseño, ¿no? Y el artista del diseño tiene una cosa particular, y es que está llamado constantemente a hacer una reflexión muy profunda de los dispositivos funcionales que hay a su alrededor. Varios de ustedes estuvieron en la clase previa abierta que dimos, que fue sobre iluminación, en los espacios estos de los espacios cálidos, ¿no? En Aquiles nosotros. Y en ese lugar les hacíamos un recorrido por estas muestras de distintos objetos. Y lo que podía verse allí era que todos eran dispositivos funcionales, había banquitos, había lámparas, había sillas, había puff, había un montón de cosas funcionales. Pero al mismo tiempo, todos esos dispositivos funcionales conformaban una reflexión en torno al valor simbólico de los objetos, del cual ya hablaremos, pero también de su valor funcional. Teníamos cosas como, por ejemplo, una jaula, un puff que tenía una forma de mujer. Entonces, una jaula, claro, sirve para encerrar cosas, ¿no? Pero ahí evidentemente lo que hay no es una intencionalidad de encerrar a alguien, sino en transmitir un determinado mensaje a través de la reflexión de lo que la función del objeto tiene. Entonces, en todos estos procesos de reflexión sobre un objeto, uno tiene que estar pensando permanentemente, no solo en uno, como que crea una cosa para que sea usada como nos la imaginamos, sino tratar de hacer el ejercicio constante de ponernos en el lugar del hacedor, del usuario del objeto, para tratar de entender las necesidades que ese usuario pueda tener y en función de esas necesidades lograr que eventualmente este ciclo se cumpla. También es cierto que así como la realización del diseñador puede venir en buena medida dada por su anonimato, por el hecho de que no haga falta que el diseñador esté presente, también pasa que la realización del usuario se da en buena medida en el momento en el que una cosa que no importa para qué fue diseñada le sirve perfecta para satisfacer sus necesidades. Entonces no podemos perder de vista que aunque estas direcciones y estas líneas se presenten de una manera así como muy esquematizada, porque claro, eso es lo que es esto, un esquema, la verdad es que lo que nos demuestra constantemente la vida cotidiana es que estamos en un ejercicio constante de resignificación de los objetos, como ya veremos, y también de reutilización de los mismos, de cambiar la función para la cual esos objetos hayan sido planificados. Entonces, ya más o menos descrito este componente de la función, podríamos empezar a pensar en este del significado. Lo que pasa es que, si ustedes se fijan, si se dan cuenta, ya lo hemos estado introduciendo, ¿no? Con los dos elementos anteriores, el de forma y función. Yo creo que la idea central que nos interesa resaltar en relación al significado es la del hecho de que el significado nunca está dentro de esta misma dinámica que podemos seguir manteniendo. El significado nunca está en el dispositivo. En el dispositivo no hay significado. Es decir, en la forma esta que dibujamos hace ratito, en esta forma no hay significado. Eso no significa nada. Podría parecer que estoy diciendo algo totalmente contrario a lo que habíamos planteado anteriormente. Pero lo que esto implica, por sobre todas las cosas, es que siempre en la relación de significado, cuando se genera un significado, es producto de que el usuario tiene un determinado bagaje. Bagaje quiere decir experiencias, ideas acumuladas, que es capaz de proyectar sobre la forma. Por eso, cuando les ponía este mismo ejemplo de la cruz, en función del bagaje de cada quien, unos pensaron en un templario, otros pensaron en un papa, y algunos otros pensaron en lo que yo quería que pensaran, que era en la enfermera, ¿no? En el enfermero, en el asunto médico, o en la Cruz Roja. Ninguna de las ideas que ustedes dio era de ninguna manera equivocada, pero no eran equivocadas porque es que esto no significa nada, esto no tiene significado intrínseco, estos son formas. Y las formas no significan, las formas generan sensaciones. Los significados están siempre en la mente y en la experiencia del espectador. Por eso, los significados tienen
una cualidad muy importante, y esta de que siempre son abiertos, su apertura. Por cierto, en relación a eso, hemos citado hoy poco el primer autor que vamos a citar, pero hay un teórico italiano que se llama Umberto Eco, que tiene un concepto que es el de la obra abierta, en el cual él plantea que toda obra de arte, todo dispositivo, está siempre sujeto a infinidad de interpretaciones. Entonces, esta es una idea muy importante. Fíjense que nosotros en el transcurrir de los distintos ejercicios que estamos haciendo en el taller de diseño 1, les hacemos mucho énfasis en la forma y eventualmente les empezamos a hacer énfasis en la función. Y al significado no le paramos tanto, no porque no sea importante, sino porque el significado, sobre todo en los procesos de formación, a veces tiene un componente un poquito tramposo. Lo digo tramposo es que los artistas hacen y hacen trampa a veces. Está mal, no hagan trampa, pero se hace a veces. ¿En qué sentido se hace trampa? Cuando se construye una forma, un volumen, una pintura, una escultura, una instalación, un objeto, lo que sea, cualquier cosa, y viene el artista y se para al lado y te empieza a contar un cuento sobre el objeto y te empieza a hablar de todo el montón de significados que aquello tiene, bueno, está incumpliendo una de las características del buen diseñador, que es la del anonimato, ¿no? Está haciendo falta su presencia para que él explique la pieza. Pero además, el artista o el diseñador, aunque su experiencia, por supuesto que en determinados contextos son valiosas, con mucha frecuencia en estos espacios de formación, cuando ustedes tienen que entregarle algo a un profesor y le explican, bueno, yo hice esto por esto y por esto y por esto y por esto, generalmente es muy difícil que nosotros podamos discernir el peso que para ustedes tienen esas experiencias que están volcando sobre ese dispositivo que están mostrando. En los talleres de lenguaje plástico, que son un poco los talleres introductorios dentro de la universidad, justamente se intenta hacer un ejercicio porque aprendan a ver cómo un dispositivo, como una forma, puede generar cosas concretas, ¿no? Las sensaciones, ideas, etc. Entonces, cuando eso pasa, cuando uno ve una forma y más o menos todo el mundo piensa más o menos lo mismo, se da una relación que es muy parecida a la de la función. Pero para que eso pase, que miren que no es tan fácil, porque es que la cruz esta debería ser, creo yo, como el elemento, uno de los elementos más universales, ¿no? Por lo menos en el mundo occidental. Y fíjense cómo, en un principio sí, creo que todos hicieron la asociación con la religión, pero ya luego ahí la cosa se empezó a poner un poquito rara, ¿no? Cuando le empezamos a añadir elementos, le poníamos color y tal. Entonces, eso lo que implica es que para que un dispositivo tenga un significado concreto, se debe dar una relación parecida a la que sucede con la función. Es decir, cuando uno lo vea, todo el mundo debería pensar más o menos lo mismo, pero eso es muy difícil que pase. Vieron lo difícil que fue, incluso con un símbolo tan universal como el de la cruz. Entonces, lo que tiene que buscar alguien, un diseñador, un artista, cuando está intentando generar algo que tenga significado, es tratar de pensar en las convenciones, lo que está convenido. Por ejemplo, un pupitre, volviendo a alguna de las imágenes que evocábamos desde hacía rato, un pupitre siempre va a ser una representación de procesos educativos, ¿no? Podemos pensar puede ser que alguien diga escuela, universidad, liceo, tal, lo que sea, pero siempre lo podemos asociar a procesos educativos. Por ejemplo, cuando un artista llega y presenta en una galería un pupitre que en el área en la cual tendríamos que sentarnos tiene un montón de pullas metálicas, o sea que hacen imposible su utilización, como se ha hecho, ese dispositivo empieza a tener un potencial simbólico, un potencial de significado potente en la medida en que todos podemos coincidir al menos en los significados generales asociados a los objetos. Ya vimos que coincidíamos con que el pupitre lo asociamos con la educación, y las pullas sí tienen algún significado de peligro y todas las cosas, pero antes que nada las pullas generan una sensación física, orgánica de agresividad. O sea, uno sabe cuando uno ve una cosa afilada que si la tocamos nos puya, ¿no? Entonces, más que un mero asunto de significado, las puntas estas apuntan a una relación formal de peligro, de agresividad, incluso de miedo. Entonces, en una obra, para que haya un significado
significado lo suficientemente coherente, es necesario que aun cuando siempre hay elementos abiertos, elementos que son de libre interpretación, haya una cierta convención en cuanto a sus significados. Y al mismo tiempo es necesario que la sensación que transmita el objeto desde una perspectiva formal esté asociada con ese significado que queremos comunicar. Entonces, la confluencia, nuevamente, desde lo de este modelo, ya no el modelo de abajo, sino el que tenemos arriba, el modelo macro, de forma y significado, de forma, función y significado, implica que para que el significado se exprese, los sentidos deben generar una cierta armonía con la idea que se está intentando transmitir en un plano de puro significado. Falta una segunda parte de la clase que busca un poco ejemplificar en un contexto espacial y objetual todas estas dinámicas, ¿no? Además en un contexto histórico. Pero mientras borro la pizarra, me gustaría que piensen si hay algo con respecto a esto que les gustaría aclarar. Voy borrando, les voy pensando. ¿Qué piensan? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Puede ser una pregunta, un comentario, lo que sea, no sé si lo hay. ¿Seguro? Okay. Una suerte de ejemplo que vamos a poner es de tipo histórico. Cuando uno está muy... ¿Iba a contar algo? Cuando uno está muy habituado a vivir en un espacio pues, urbano como en el que estamos, sucede que es muy fácil que perdamos la conciencia. Perder la conciencia implica no saber la influencia de los elementos formales de nuestro alrededor y no ser capaz de identificarlos. Cuando yo hablo con ustedes y les recuerdo, la piel de ustedes está en contacto con tela de diferentes texturas, una más suave, una más rígida. En el momento en que empiezo a decirlo, ustedes pueden empezar a revivir esa sensación, sensaciones que estaban, pero que estaban dormidas. Y de la misma manera pasa con todos los dispositivos que nos rodean, virtuales, espaciales, urbanísticos, etc. Entonces, para poder entender un poco mejor todo el problema, desde hace un tiempo nos hemos dado la tarea de tratar de investigarlo con una perspectiva histórica, lo cual implica que cuando uno ve las cosas desde la distancia que marca el tiempo y lo que nos dicen los archivos históricos, uno puede encontrar cosas del pasado en las cuales nos podemos más o menos reflejar y que nos sirven para comprender un poco mejor el presente. Entonces, hemos venido estudiando, tratando de identificar en qué contexto se han producido cambios en los objetos, en eso que Baudrillard llama el sistema de los objetos, en el espacio, y dónde esos cambios han sido tan radicales como para que hagan que el modo de vivir de las personas también se transforme radicalmente. Y uno de esos ejemplos más concretos que nos sirve perfectamente es el de la instauración de la etapa colonial en América. Porque lo que sucede durante el periodo de colonización es, por sobre todas las cosas, un proceso de implantación de un modo de vida sobre otro conjunto de modos de vida que ya existían. Muy diversos, además, porque cuando uno estudia historia, antropología, etnología, etc., se da cuenta de que la América precolombina, es decir, la América anterior a 1492, era muy diversa. Había una gran variedad de pueblos con formas de religiosidad, lengua y modos de vivir, sobre todo diferentes. Y esos modos de vivir entonces tenían que expresarse en los dispositivos funcionales que esa gente tenía. Entonces, miren, la vivienda prototípica de los indígenas caribes. La vivienda prototípica caribe es elíptica.
Este elipse es muy grande, este elipse a lo mejor podría llegar a tener de largo 80 o 100 metros. 100 metros es una cuadra, un espacio muy grande. Dentro de ese espacio tan grande habitan por ende un conjunto de personas también muy grande. Esta vivienda que nosotros estamos viendo acá desde arriba, ¿no? Una toma cenital, pero tiene un techo, podríamos decir, abovedado, que está sostenido por pilares, están obviamente estratégicamente colocados. Suele haber una única entrada, otra en el extremo. Hay pilares, por cierto, por aquí también, en los bordes. Hay un fogón que generalmente está en el centro. Y hay un objeto muy recurrente y muy común, que son los chinchorros, las marcas. Esos chinchorros están colgados entre un poste y otro, entre un paral y otro, a veces entrecruzados, a veces a distintas alturas, pero ahí están. Como este tipo de espacio habitable es tan grande, es tan amplio, en la primera ruptura en nuestra concepción de vivienda que se presenta, tiene que ver con que uno entiende una vivienda como un espacio donde viven 4 personas, 5 personas, qué sé yo, 6 personas a lo sumo. Pero esta es una vivienda colectiva, es decir, es una vivienda donde puede haber fácilmente hasta 300 personas, 300 habitantes. Y toda esta gente está ahí conviviendo, y entonces dentro de esas 300 personas no hay de ninguna manera elementos que separen el espacio privado de unos y otros. Es decir, cuando yo estoy acá, estoy viendo al que está acá, estoy viendo al que está acá. Además de esa forma, no circular, pero bueno, al menos elíptica, hace que desde cualquier punto del espacio uno pueda visibilizar cualquier otro. Por más lejos, todo se ve. El fogón está en el centro. Generalmente en el fogón se hacen alimentos colectivos que se reparten de manera igual a todos los habitantes del espacio. Generalmente afuera hay un área productiva, que es eso que hoy llamamos conuco, que está sembrada, por ejemplo, como maíz, auyama, frijoles, etc. Y cada vez que esos elementos se van cultivando, pues se traen y se reparten equitativamente. Además hay una cosa muy interesante con la hamaca, que es un dispositivo que permite una gran movilidad. Por movilidad lo que queremos decir es que, a diferencia de una cama que está fija ahí en un espacio y es pesada, hay que buscar ayuda para moverla, si yo un día quiero cambiar mi hamaca de acá para acá, lo puedo hacer perfectamente, la puedo cruzar en otro sentido, etc. Es decir, es un dispositivo muy dinámico. Por cierto, ese dinamismo de la hamaca o del chinchorro fue el que permitió que, como tantos otros diseños de origen americano, se incorporara tan fácilmente en los sistemas de objetos europeos. De hecho, se dice que fueron los marinos los primeros en incorporar la hamaca, el chinchorro, porque tenía una funcionalidad adicional, y era que, bueno, cuando uno la colgaba dentro del barco, las ondulaciones del barco permitían que el marinero permaneciera dentro del dispositivo para dormir. O sea que a veces en la hamaca, en la cama no pasaba, ¿no? Cuando el barco se tambaleaba, alguien podía caer en la cama. Además, otra ventaja que tenía para los viajes era que se podía guardar, enrollar muy fácilmente, no ocupaba espacio. Entonces es un dispositivo con un gran dinamismo. Pero el dinamismo del dispositivo, la dimensión del espacio, la ausencia de límites y de propiedad privada, por sobre todas las cosas, de lo que está hablando es de un modelo social. Un modelo social que es además predominantemente igualitario. Nosotros a veces tenemos la idea mal asumida, mal entendida, de que entre los indígenas había siempre un cacique, un jefe que era el que mandaba, tal y todo lo demás. Pero bueno, eso es algo que cuando se estudia algo de antropología, con relativa facilidad se descubre que no es para nada cierto, que hubo grupos concretos que sí que tenían la figura de los caciques, pero otros que no. Y específicamente los caribes, los que habitaban este tipo de viviendas, no los tenían. Y si ustedes lo piensan, un jefe, un mandamás, un patrón, un lo que sea, o como se llame, siempre él necesita tener un espacio para él, privado, en el que tenga sus privilegios,
Por ejemplo, en una torre ministerial o en una torre bancaria hay un montón de pisos, ¿no? De niveles. Entonces, abajo se atiende al público común que llega y tal. Y entonces, conforme se va ascendiendo, uno se va encontrando como lo creen hasta que llega al piso de arriba, donde realmente está el ministro, donde está el presidente del banco o lo que sea. Él reserva un espacio privilegiado para él que tiene unas dimensiones más grandes, tiene unos movimientos más lujosos. Entonces, en una sociedad igualitaria no hay esa necesidad de segmentar el espacio y de asignar un lugar concreto para el jefe. No existe. En nuestras casas, en nuestras viviendas, hay siempre, si ustedes se fijan, no suele ser el caso, una habitación principal, una habitación que es más grande que las demás. En algunos departamentos más antiguos, afortunadamente es una práctica que ha ido desapareciendo en la arquitectura contemporánea, pero en los más antiguos incluso existía una habitacióncita chiquita que era la habitación del servicio. Un cuartito de mi apartamento que todavía es viejo, que es antiguo, que es como de los años 50. Está esta habitación de servicio y es terrible porque, claro, ahorita la uso de depósito porque es un espacio que ni siquiera tiene ventilación, no tiene ventana que dé a la calle. Un cuartito que está pegado a la cocina y listo. En algunos casos incluso había en este tipo de apartamentos una entrada aparte para que el servicio entrara sin pasar por la puerta principal. Entonces, nada de eso existe en este lugar. Pero, en contraposición a la vivienda prototípica caribe, por ahí a partir del 1650 aproximadamente, al menos en el oriente de nuestro país, en los estados de Niconaga, Sucre, por ahí, empiezan a llegar misioneros capuchinos, franciscanos, y empiezan a instaurar otro tipo de espacio. Ese espacio tiene en el centro una plaza central. ¿Okay? Frente a la plaza central hay un edificio que es la iglesia. Generalmente en un lateral hay un centro de gobierno con representación civil. Y en las manzanas aledañas se agrupan los pobladores, pero esos pobladores empiezan a ser clasificados. Empiezan a ser clasificados de tal manera que quienes habitan en las calles principales, es decir, las calles que están conectadas con la plaza central, en esta calle por acá o en esta calle por acá, son lo que los misioneros llaman los principales del pueblo. Los principales del pueblo son gente a la cual ellos confieren con algún tipo de autoridad. Yo estoy hablando aquí de un pueblo misional, pero realmente el modelo colonial es básicamente eso, arquitectónica y socialmente. Empieza a ser un modelo, a diferencia de, por sobre todas las cosas, estratificado socialmente. Ustedes deben haberse dado cuenta de que la familia de los Bolívar, por ejemplo, cuya casa está abierta al público, era una familia de gente notable de la época, ¿no? De gente importante, adinerada y tal. Y bueno, no casualmente, en la vivienda de ellos estaba tan cerca de lo que hoy es la Plaza Bolívar, que en ese entonces era la Plaza Mayor, la Plaza Central, la Plaza Principal. Entonces, en cambio, mientras más lejos uno estaba, mientras más hacia la periferia uno estaba de esa área central, generalmente se era menos importante socialmente, menos notable. Y así hasta que llegábamos a la parte externa del poblado, en la cual estaban los arrabales. Esos arrabales todavía se reproducen a día de hoy en eso que coloquial y malamente se llaman barrios. Los barrios de Caracas especialmente, pero que hay en casi todas las ciudades del país, se empezaron a construir más o menos a partir de los años 50 por allí, producto de la migración de gente que venía en su inmensa mayoría de zonas rurales, del llano, de los Andes, de Oriente, etc., buscando por supuesto mejores oportunidades de vida, pero que al encontrar ocupados, muy costosos, las áreas urbanizadas, estas centrales, cuadriculadas, entonces empezaron a morar las periferias, además, periferias montañosas, ¿no? Entonces eso les obligó a adaptarse a la topografía irregular de los sitios de vivienda, y entonces eso hace que estas viviendas periféricas a la gran ciudad no tengan casi nunca una estructura de retícula así recta con su eje vertical y horizontal como la que tiene esta. Otra cosa, dentro de ese espacio, dentro de esta especie de urbanismo, podríamos llamar, claro, por supuesto, hay viviendas. Y esas viviendas también tienen una forma particular que lo que va a hacer siempre
escribirlo por acá, es a replicar el modelo espacial general. Entonces, tenemos ahí un montón de manzanas, ¿no? Dentro de esas manzanas hay casas a lo mejor con una puerta principal, puede ser que tuviera una salida trasera para el servicio. La casa colonial generalmente se caracterizaba porque tenía un patio central, en los alrededores estaban las habitaciones, había una habitación más grande que era la habitación principal, había habitaciones de servicio, pequeñitas, una, dos, tres, alguna sala de estar, una entrada, había generalmente un zaguán que era un pasillo muy largo. Pero ya una primera cosa que empezamos a ver ahí es que hay un parecido formal, ¿no es cierto?, entre esto y esto, ¿verdad? O sea, la forma de la retícula que se empieza a replicar, decimos nosotros, porque va de lo grande, de esa retícula amplia, toda cuadrada, a lo pequeño del espacio. Entonces, se replica acá, chévere, ok. Pero vamos a imaginarnos aquí dentro, por cierto nos faltó dibujar el espacio del comedor que había también. Vamos a imaginarnos ahora un comedor. El comedor tiene una puerta por acá, a lo mejor la puerta de los invitados, y tiene una puerta por acá al lado que da a la cocina, por la que entra nada más el servicio con la manteca. Entonces, en el centro de ese comedor, ¿qué hay? Una gran mesa. Una gran mesa alargada, ¿no es cierto? A la cabeza de esa mesa está sentado el señor, el principal, el padre de familia además. Y a los alrededores están sentados, puede ser que enfrente de la esposa, a veces también puede ser que esté aquí a su derecha, y así se van sucediendo en orden, más o menos descendente de importancia, los demás comensales según los años. Cuando llega un invitado muy importante, a lo mejor una persona con el mismo rango social que el señor, que el dueño de la casa, puede ser que lo sienten acá enfrente o que lo sienten en los laterales. Pero hay siempre una reproducción de ese esquema mecánico. Vamos a seguirlo viendo, ya nos vamos acercando al final, pero vamos a seguirlo viendo en el contexto de la vivienda y del espacio religioso. No hemos hablado todavía del espacio religioso. El espacio religioso es generalmente alargado, tiene unas butacas, que son las que tanto uno puede ver todavía en la mayoría de iglesias, que tienen un reclinatorio para que la gente se apoye a orar. Y acá, en esta área, está el Santísimo, que es de acá, está la mesa, está el sacerdote, y entonces lo primero que uno empieza a ver acá es, de hecho, cuando lo esquematizamos de esta forma, es una representación jerárquica en la que primero está el Santísimo Sacramento guardado, luego el sacerdote, luego la mesa que hace las veces de altar, y luego en la primera fila los notables que siempre se van a sentar, y en orden descendente la gente más o menos importante. Cuando hay una misa o una celebración religiosa importante para el poblado, los más pobres generalmente se quedan afuera y observan por la ventana del templo. Ya acá vemos otra vez la reproducción del modelo este, pero bueno, ya eso no nos sorprende. Pero lo que sí debería interesarnos es este objeto que está acá, que es el altar. El altar es una mesa. ¿Sí? Una mesa. Tiene mucho más. Y como mesa, por cierto, es similar a la mesa del comedor. No es casualidad que en la mesa del altar hay alimentos, hay hostia y hay vino, ¿no? Son alimentos, hay pan y hay vino. Y entonces tenemos que pensar un poco de dónde viene la tradición de esa hostia y de ese vino y qué relación pueda tener con el espacio de la sala. Tratar de imaginarlo, no es tan fácil, pero me gustaría que se confronten al menos un poquito con la dificultad de pensar, porque el espacio sagrado de la misa tiene un elemento tan parecido a este espacio profano del comedor. La religión cristiana forma parte de una tradición que es la llamada tradición judeocristiana. La tradición judeo-cristiana abarca a los pueblos
así a grandes rasgos, judíos, musulmanes y cristianos, todos forman parte de la tradición judío-cristiana. Es una tradición que cree en los principios básicos abrahámicos, que hay una conexión con un Dios único creador a través de esa figura de Abraham, y por tanto esas tres grandes religiones monoteístas creen en Abraham, creen en Moisés, creen en las leyes reveladas de acuerdo al credo a estos personajes. Pero no todo el mundo vive bajo una tradición judío-cristiana. Tenemos más de la mitad de la población mundial viviendo en Asia bajo otros modelos, qué sé yo, por ejemplo el budismo, el sintoísmo, el hinduismo, etc. Y ustedes no se han dado cuenta de que en las sociedades que viven bajo este tipo de religiosidad, budismo, sintoísmo, hinduismo, es decir, en la India, en China, en Japón, no hay tradicional el uso de la mesa, sino que la gente hace su vida fundamentalmente en el suelo, en el tatami. ¿Se han dado cuenta? Ustedes han visto películas, documentales, lo que sea, de Japón, de China, de China. Es cierto que los últimos años, los últimos 50, 70 años, más aún, los últimos 100 años, ha habido una tendencia de homogeneización en cuanto al uso de los objetos, y claro, cada vez más objetos de origen occidental se han ido implantando en Oriente. Pero tradicionalmente, en la tradición judeo-cristiana hay un empleo mayoritario de la mesa dentro del comedor. Entonces fíjense lo que pasa. En el judaísmo originario estaba la figura del altar de sacrificio. El altar de sacrificio, de hecho, fue originalmente una piedra. Ustedes deben recordar, puede ser la historia bíblica que narra el sacrificio de Isaac, que no se produjo. Dios le pide a Abraham que lleve a su único hijo a una piedra y lo mate como un sacrificio. Lo han oído, ¿verdad? Que luego Dios le dice que era para probar su fe. ¿Han oído esta historia? En esta historia, los eventos suceden fundamentalmente en este espacio del altar de sacrificio, que es una piedra. Entonces, sobre la piedra se produce una ceremonia que es, aunque no lo puedan percibir así de buena primera, pero que tiene una conexión con la producción de alimentos, porque lo natural, lo normal, era que lo que se sacrificara fuera un animal, un cordero. De hecho era el animal más frecuente que se sacrificaba. Había la idea, que la pueden leer en el Antiguo Testamento, de que el animal se sacrificaba y se ponían brasas debajo de él para que el fuego generara un humo que ascendiera y llegara al cielo. Es decir, había un elemento intrínsecamente alimenticio asociado al sacrificio. Ahí deben haber oído la historia de Caín y Abel, que habla de que eran dos hermanos, y entonces el problema que hubo fue que Caín hizo un sacrificio de verduras, hortalizas y frutas, mientras que Abel hizo un sacrificio de un animal al cual degolló. Y entonces el sacrificio del animal fue aceptado, mientras que el sacrificio de la fruta no fue aceptado. Independientemente de otras implicaciones bien interesantes que aquello tiene, lo cierto es que hay una conexión entre el acto del sacrificio y el acto de alimentarse. Hay una mediación de los elementos alimenticios allí. Entonces, este elemento del altar, luego del periodo abrahámico, evoluciona, y con la construcción del templo, dentro del templo judío originario, dentro del templo de Jerusalén, está un altar mucho más sofisticado de piedra, pero que sigue cumpliendo básicamente la misma función de piedra de sacrificio. Lo que viene a pasar con la emergencia de Jesucristo es que, de acuerdo a la teología cristiana, Jesucristo deviene el cordero, es decir, su sacrificio, su muerte, viene a suplantar a los sacrificios de animales que se hacían anteriormente. Por ende, cuando en el acto de la última cena, Él se sienta, todos deben tener clara la imagen esa de la última cena, ¿no?, del cual Él se sienta en la mesa y dice: este pan es mi carne y este vino es mi sangre. Está haciendo referencia a que lo que anteriormente se hacía como el sacrificio de un animal, ahora ya no hace falta, porque Él se sacrifica. ¿Vale? Él hace el papel del cordero. Entonces, al Él hacer el papel del cordero, ya no hace falta el sacrificio, pero lo que se recrea en la misa, lo que se recrea en el altar, es ese sacrificio originario de Jesucristo, que a su vez estaba recreando el sacrificio originario del cordero y el sacrificio no realizado de Abraham, de su hijo Isaac. Entonces, en el altar, por eso se colocan estos
alimentos, y entonces de allí la asociación con que primero en la tradición judía y más adelante en la tradición cristiana, es decir, siguiendo el hilo de la tradición judío-cristiana, se convierta a la mesa en el lugar en el cual se reproduce una acción sagrada. Todavía a día de hoy en los hogares judíos, que en la tradición judía evidentemente no se acepta el rol mesiánico de Cristo, de Jesús, todavía está la mesa, y en la mesa, por lo menos los Shabbat, los sábados, que es cuando se hace la ceremonia principal dentro del hogar, el padre de familia agarra un pan y lo bendice y lo reparte y hace una oración. Entonces lo que está haciendo el padre de familia y el patriarca del hogar es lo que se reproduce en la tradición cristiana en el altar, y es lo que en Occidente, bajo la influencia de la tradición judío-cristiana, reproducimos. No olvidemos que la tradición judío-cristiana es predominantemente patriarcal, una sociedad en la cual a la figura masculina se le asignan unos roles muy diferenciados de lo femenino, que en el ámbito del sacrificio, que es el ámbito religioso, son predominantemente protagónicos para el hombre, para la figura masculina, y sobre todo la figura masculina de más edad, el patriarca, el jefe de la casa, el padre de familia. Entonces, nuevamente se reproduce la figura del padre en el altar y el padre en el comedor de la casa. En nuestros hogares, a día de hoy, ya no en 1650 cuando se construyó este primer trazado, sino en el 2025, seguimos replicando más o menos este mismo modelo. Entonces, siempre yo les decía, ¿no?, que la idea con este ejercicio era un poco tratar de ejemplificar toda aquella teoría previa que estuvimos planteando de las relaciones de forma, función y significado. Entonces, cerrando ya, en un nivel estrictamente formal, lo que viene a suceder con todo este esquema reticulario de cuadras, manzanas, jerarquía, espacio privado, espacio público y todo lo demás, es un límite formal, porque cuando tú pones una pared que delimita los límites de tu vivienda, es un problema formal, es un tema de forma que no lo puedes traspasar, y ese problema formal, esa cualidad formal, es la que no hay en esa otra vivienda indígena canalizada, que era elíptica y que no tenía separación. Entonces, la primera cualidad fundamental que marca una diferencia entre los dos modos de organización y entre los dos esquemas de diseño es un asunto netamente formal. Luego, la función y a su vez el significado tendrán connotaciones que están asociadas a los constructos mitológicos, religiosos, etc., que cada uno de esos pueblos haya construido para sí. Pero el asunto es que nosotros hoy día, en 2025, desde una perspectiva crítica, se supone que tenemos un poco la posibilidad de elegir. Y entonces, cuando elegimos y decidimos pensar políticamente, religiosamente, espiritualmente, como lo queramos ver, de una manera u otra, lo que sucede habitualmente es que, así como otra vez se nos olvidó la sensación de la ropa esa que tenemos pegada al cuerpo, la sensación de estar sentado sobre una silla, la sensación de la temperatura, etc., así como todo eso se nos olvida, también se nos escapa que vivimos en un contexto de objetos, de formas, de espacios que nos hacen actuar de una manera u otra. Entonces, elegir, decidir en política, en ideología, en religiosidad, en espiritualidad, en lo que sea, no puede ser ajeno a lo formal, no puede ser ajeno a la función, no puede ser ajeno a los significados, y construir, diseñar, que es la labor para la cual ustedes se están formando, implica entonces pensar siempre desde la complejidad social que tiene todo lo que se hace, porque la mesa está asociada a la silla, y la silla a la casa al espacio, y el espacio a un patrón político que se estableció en algún momento. Entonces hay que ser lo suficientemente osados para que cada cosa que pensemos lo haga en respuesta a un tipo de organización social, sí, pero también a esa idea de sistema de objetos que plantea Baudrillard y de la cual espero que ya hayan empezado a leer. Y eso es lo que realmente va a permitir que podamos hacer una producción artística, funcional o no, verdaderamente nueva. Lo contrario, si nos olvidamos de toda esta complejidad, si nos olvidamos de nuestras sensaciones corporales, como sucede a cada momento, lo que vamos a estar haciendo es repetir cosas, repetimos cositas. O sea, nos mandan a hacer una silla y hacemos la misma silla, le cambiamos el color, le ponemos una patita doblada por un lado y doblada por otro. Pero hay que tratar de ir, y de esto se trata este ejercicio, a la esencia de las cosas, y eso por sobre todas las cosas
pasa por entenderlas desde la forma. Bueno, eso es todo por mi parte, pero no sé, me gustaría oír si hay alguna pregunta o duda. Estamos bien de hora, ¿no? Pues son las 11:30. O sea, algo que les haya hecho pensar, recordar. Yo creo que entenderse, creo que sí. Lo que pasa es que hace falta, creo, como un tiempo a lo mejor para procesar y sobre todo verle el sentido en lo que ustedes estén haciendo. Ustedes están haciendo en el taller de diseño 1 luminarios, objetos funcionales lumínicos. Entonces, claro, lo que pasa cuando uno produce un objeto aislado es que es eso, que está aislado, que está separado de todo un entramado, y entonces es difícil imaginarlo dentro de esa cosa que ya existe, que ya tiene una estructura, que ya es muy rígida, tal. Entonces, siempre la invitación es a que pensemos las cosas para los espacios que existen, sí, pero también para espacios que podamos imaginar. De hecho, nosotros en Artes del Diseño empezamos en diseño 1 con objetos, ¿no? Chévere, luminarios y tal. Vamos trabajando con otros objetos, con otras cosas, y en el último taller trabajamos el espacio, o sea, un ejercicio prácticamente arquitectónico el que hacemos. Entonces es eso, no conformarse nada más con el diseñito de la cosa aislada, sino entender que forman parte de un entramado mucho más amplio. ¿Quedamos así?